en esta tarde, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, voy a orar en este momento. Le vamos a dar gracias al Señor. Padre, te doy gracias por este mensaje, por esta palabra, Señor, que tú has traído para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra que cambia, que da vida, tu palabra que es poderosa, Señor. Te ruego, Señor, que uses mis labios, que uses mi boca, Señor, para hablarnos en esta tarde, Señor. Y que por medio de ella tú bendigas a cada uno de nosotros conforme a nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Háblanos, Señor, háblanos, Señor. Háblanos, Señor, que no sea yo el que esté hablando acá, sino que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, quien esta tarde dirija, Señor, este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero le quería dar el nombre del mensaje, ¿verdad? El nombre que yo le puse a este mensaje es Cuando llega la salvación. Entonces, sobre eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? Cuando llega la salvación. Bueno, en esta historia que acabamos de leer, ¿verdad? Es una historia sobre un hombre llamado Zaqueo, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? Era un hombre que vivía en la ciudad de Jericó. Y creo que es este mensaje que que la palabra nos enseña en esta tarde, ¿verdad? Que Dios nos enseña. Es uno de los ejemplos, ¿verdad? Muy importantes para nosotros, los que queremos conocer a Jesucristo, ¿verdad? Porque aquí nos habla de un hombre que quiere conocer a Jesús. La palabra de Dios nos da el ejemplo de una persona, como cualquier persona pudo haber sido, ¿verdad? Como usted, como yo, como cualquier persona que esté viendo este mensaje, ¿verdad? Que posiblemente creo que hemos escuchado hablar de Jesús, ¿verdad? Creo que muchas personas conocen a Jesús porque han escuchado hablar de él, pero nada más lo conocen porque alguien le ha contado, porque alguna vez han escuchado alguna palabra, algún mensaje, ¿verdad? Pero en realidad, ¿verdad? Son solo palabras que han escuchado, son solo cosas así de palabra, ¿verdad? Que no es en realidad que conozcan a Jesús, porque aparte es conocer a Jesús, ¿verdad? Querer y tener ese deseo de conocer a Jesús.
en este momento, en este caso de que nos habla aquí de Zaqueo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice, ¿verdad? Entonces aquí aquí nos está diciendo en particular, ¿verdad? Cómo era Zaqueo, ¿verdad? Dice que él era un jefe en esa ciudad. Él era un publicano. En aquel entonces, un publicano era una persona que recaudaba impuestos, ¿verdad? Era una persona que servía que más que todo servía al reino romano, ¿verdad? Porque en ese entonces estaba el reino romano, ¿verdad? Y entonces Zaqueo era una de esas personas que servía a los romanos para recolectar impuestos. Entonces, esa era Zaqueo. Zaqueo, ¿verdad? Nos habla de quién era él. Entonces aquí nos da una pista, ¿verdad? De quién era Zaqueo. Y dice que él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura, ¿verdad? Entonces Zaqueo, aquí nos dice otra cosa, ¿verdad? Que él era pequeño en estatura. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad? Que cuando Jesús llegaba a alguna ciudad o pasaba por algún poblado, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Se le amontonaba en multitudes, ¿verdad? Porque ya Jesús era conocido, ¿verdad? Ya él había hecho milagros, ya él hablaba de la palabra, hablaba pues sus mensajes que él daba, ¿verdad? Eran unos mensajes que cambiaban las personas, ¿verdad? Mensajes que llegaban al corazón y las personas ya reconocían a Jesús, ¿verdad? Como alguien que no era una persona normal, ¿verdad? Porque hasta aquí las personas no sabían quién era Jesús. Las personas solo sabían de que él era una persona que era enviada por Dios. Porque por las señales que él daba. Él daba señales de milagros que él hacía, ¿verdad? Sus mensajes que él predicaba, que él hablaba a las personas, ¿verdad? Entonces, la gente conocían a Jesús simplemente por esas señales y esos mensajes que él daba, ¿verdad? Entonces, Zaqueo, ¿verdad? Era una persona que había escuchado de Jesús. Él conocía de alguna manera, a sus oídos había llegado, ¿verdad? El nombre de Jesús, ¿verdad? Y él sabía de que Jesús era una persona enviada por Dios. Él no sabía que él era el Hijo de Dios hasta ahí. Ajá. Amén. Entonces dice, pero ahí nos damos cuenta también de algo muy importante que dice, ¿verdad? Que él era pequeño de estatura, ¿verdad? Él, a pesar de que él era una persona tal vez con poder en esa ciudad, ¿verdad? Pero él también era una persona que no lo respetaban en ese lugar. ¿Por qué? Porque a un publicano en aquel entonces, ¿verdad? Se le consideraba una persona que había traicionado al pueblo de Israel o había traicionado, ¿verdad? A su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos se habían puesto del lado de los romanos. Entonces, a esas personas las consideraban pecadoras. ¿Por qué? Porque ellos no obedecían la ley. Ellos eran considerados como que desobedientes a las leyes de Dios. Entonces, por eso él era considerado un pecador, ¿verdad? Entonces, cuando él escuchó de que Jesús venía entrando a la ciudad de Jericó, ¿verdad? ¿Qué hizo, verdad? Él quería conocerlo, él quería ver quién era Jesús. Entonces, ahí vino la primera prueba, digamos, ¿verdad? Porque muchos de nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, ¿verdad? Y queremos, y hemos oído de Jesucristo, hemos oído de Jesús. Nosotros en estos tiempos ya sabemos, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Porque la palabra de Dios nos los ha revelado. Jesús es Hijo de Dios, Jesús es Dios, ¿verdad? Pero en aquel entonces no lo sabían. Pero
a pesar de eso, ¿verdad? ¿Por qué muchas personas no han conseguido la salvación, ¿verdad? ¿Por qué es que? Porque aquí estamos, ¿verdad? Estamos hablando, como les dije al principio, el tema es cuando llega la salvación. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo, ¿verdad? Zaqueo. Una persona como cualquier otra, pudo haber sido cualquier otra persona, pero este es el que la palabra nos ha dado, ¿verdad? Dice que Zaqueo había escuchado de Jesús. ¿Cuántos no han escuchado de Jesús, verdad? Muchos hemos escuchado de Jesús. Amén. Pero hay algo diferente, porque Zaqueo, él quería conocer a Jesús. Él quería ver a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Él hizo un esfuerzo, ¿verdad?, por conocer a Jesús. Él fácilmente se pudo haber quedado, ¿verdad?, entre la multitud. Pudo haber llegado por donde venía Jesús y haber dicho, bueno, no lo puedo ver. Ahí, tal vez en otra oportunidad lo veré, ¿verdad? O él pudo haber simplemente, bueno, pues no se pudo hacer, ¿verdad? Ya no lo voy a ver, ¿verdad? O sea, él fácilmente se pudo haber desanimado en ese momento y fácilmente él pudo haber echado para atrás, ¿verdad? Decir, bueno, pues tal vez no me convenía conocerlo, no sé, ¿verdad? Cualquier pensamiento, cualquier excusa, porque excusas el enemigo nos da de sobra. El enemigo siempre nos pone excusas en nuestros pensamientos y dicen a nosotros, ¿verdad? Bueno, pues no nos conviene, no esto, no lo otro. Y a veces nosotros no nos esforzamos cuando queremos hacer algo a nuestro, por ejemplo, en este caso estamos hablando, ¿verdad?, de conocer a Jesús, ¿verdad? En estos tiempos no es lo mismo, fíjense que en estos tiempos es lo mismo, porque es cierto que Jesús no va entrando por la calle aquí pasando, pero la palabra de Dios dice que Él está con nosotros. Sabemos dónde está Jesús. Amén. Sabemos dónde lo podemos encontrar. Nosotros sabemos dónde podemos encontrar a Jesús. Pero la diferencia que nosotros no procuramos encontrar a Jesús. No procuramos conocerlo. Entonces, solo los que procuran conocer a Jesús lo van a conocer. Zaqueo en esa tarde, digo yo, no sé si era tarde, mañana, ¿verdad? No sé. Pero cuando Jesús llegó a Jericó, él estaba decidido porque él quería conocer a Jesús. ¿Qué hizo él? Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él se subió a un árbol de, ¿cómo se llama? Dice que él, sicomoro, dice que él corriendo delante se subió a un árbol de sicomoro para verle porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Amén. Fíjense bien, ¿verdad? En ese lugar, ¿cuántas personas no salieron a ver a Jesús? ¿Cuántas personas no salieron a recibirlo, verdad? O sea, debemos de comprender algo también, ¿verdad? Que es este mensaje que nos está dando aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios. Muchas veces creemos que solo con tener el deseo de conocer a Jesús, ¿verdad?, es necesario. Pero no. ¿Por qué Jesús se acercó a Zaqueo y no se acercó a otra persona? ¿Por qué? ¿Por qué, me pregunto yo, verdad? ¿Por qué Jesús fue con Zaqueo y no fue con otra persona? Porque Jesús, que conoce, ¿verdad?, que escudriña, Él conocía los corazones de las personas. Él conocía, ¿verdad? Él conocía. Posiblemente muchos llegaron simplemente por curiosidad, otros llegaron porque querían algo, recibir algo de Él, porque Él era una persona que hacía milagros, ¿verdad? Muchos llegaron tal vez porque Él había, por donde Él iba, Él repartía alimentos, Él daba de comer, y muchos tal vez llegaron simplemente por la comida. O muchos llegaron, no sé, ¿verdad?, por ver quién era, ¿verdad? Pero no llegaron con un corazón, ¿verdad?, dispuesto
a, a cambiar, un corazón dispuesto a verdaderamente conocer quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Zaqueo, él, por lo que me relata la palabra, no es porque yo lo digo, la palabra lo relata. Él quería conocer a Jesús. Él llegó, se subió a ese árbol y Jesús le dijo que bajara de ese árbol porque él iba a posar en su casa en esa noche. Entonces dice la palabra, ¿verdad? Entonces al ver esto todos murmuraban, dice, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, ¿verdad? Pues nunca va a faltar, ¿verdad? ¿Quién vaya a criticar, ¿verdad? Por envidia, por simplemente creerse tal vez muy más que otras personas. ¿Verdad que lamentablemente en nuestras familias a veces es lo primero que empieza, ¿verdad? Son los primeros que nos atacan cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y buscamos de Él. Son los primeros que nos atacan. Son los primeros que nos critican, son los primeros que nos quieren poner tropiezo, ¿verdad? Amén. Entonces, la verdad es de que conocer a Jesús no solo se trata de palabras, ¿verdad? Conocer a Jesús es de veras tener un corazón contrito y humillado, y también, ¿verdad? Necesita uno arrepentirse, ¿verdad? Porque aquí en este relato, ¿verdad? Que a mí me gustó mucho cuando lo leí, cuando estuve analizando, ¿verdad? Lo que estaba leyendo, que Zaqueo no fue simplemente alguien que dijo yo quiero conocerlo por conocerlo, por verle su rostro, tal vez, ¿verdad? Por conocer cómo era él. Él sabía que él era un hombre de Dios. Él sabía que él era un hombre que venía representando a Dios. Porque él no conocía que él era el hijo de Dios, él era Dios mismo ahí, ¿verdad? Pero él sabía que en Jesús había poder y que ese poder venía de Dios. Entonces, él no llegó simplemente por pedirle un favor a Jesucristo. Él no llegó por conocerlo simplemente de vista. Él no llegó por nada más que porque él quería saber el mensaje que él llevaba. Entonces, ¿y qué fue lo primero que pasó? Pasó que las personas, ¿verdad? Cuando vieron que Jesús se fue con Zaqueo, empezaron a criticarlo, empezaron a murmurarlo. Y hasta Jesucristo lo criticaron por las cosas que él hacía. ¿Cómo no nos van a criticar a nosotros, que nosotros somos pecadores, y Jesucristo, que era santo, lo criticaban y también lo atacaban demasiado, ¿verdad? Entonces debemos de estar preparados, ¿verdad? Porque el ataque del enemigo va a llegar, y va a llegar de los lugares que menos uno se lo espera. Amén. Entonces preparémonos, porque si nosotros no estamos en oración y ayuno, si nosotros no estamos constantemente leyendo la palabra, entonces no nos ponemos, como hablé la vez pasada, ¿verdad? La armadura de Dios, el enemigo nos va a atacar y nos va a destruir. Entonces esas pruebas que van a venir, porque van a venir, las pruebas van a venir. Amén. Nos van a destruir, y no debemos dejarnos que el enemigo nos agarre desprevenidos, ¿verdad? A Zaqueo y a Jesús, a los dos los atacaban, ¿verdad? Les decían ¿por qué Jesús se fue con un pecador, ¿verdad? ¿Por qué Jesús se fue a la casa de ese hombre, ¿verdad? Porque a él lo consideraban un traidor, porque él servía a los romanos. Él era un hombre rico, pero la palabra de Dios dice que Zaqueo era un hombre rico. ¿Cómo se hizo él rico? Me imagino que la mayoría de la gente pensaba de que él robaba dinero de los impuestos que él recolectaba, ¿verdad? Entonces tenían como atacarlo. Lo juzgaron y lo atacaron, ¿verdad?
Pero ellos no contaban con la misericordia de Jesucristo, la misericordia de Dios. Aleluya. Entonces, Amén. ellos no cuentan con eso, ¿verdad? Porque la gente en aquellos tiempos solo juzgaban y todavía se regían, ¿verdad? a la ley de Moisés, ¿verdad? Todavía hay gente. Todavía se rigen a esa ley, ¿verdad? Y no toman en cuenta la misericordia de Dios. Y eso era lo que nuestro Señor en ese entonces andaba. Su palabra, ¿verdad? Él andaba impartiendo por lugares donde él iba, ¿verdad? Su misericordia. Amén. Entonces, ellos no contaban con eso, ¿verdad? Y no entendieron y mucha gente hasta la fecha aún no entienden eso. Y no lo quieren aceptar. Pero, entonces dice... Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjense bien, ¿verdad? Qué gran cambio, ¿verdad? Aquí está la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Por qué Jesús entró a la casa de Zaqueo? ¿Por qué Jesús entró con Zaqueo? ¿Por qué? Porque Jesús sabía de que Zaqueo lo estaba recibiendo, no solo con sus brazos abiertos, sino con su corazón. Amén. Él entró directo a su corazón. Amén. Y en ese momento que Jesús entra en la familia, en Zaqueo, entra en la casa de Zaqueo, surge un cambio poderoso, un cambio que solo Jesucristo puede hacer. Y ese cambio no se va, es un cambio que Él demuestra al instante. ¿Por qué? ¿Cómo lo demuestra? Él le dio la mitad de sus bienes, se lo dio a los pobres. Y yo sé que se lo dio porque la palabra de Dios dice que Él los iba a dar y Él los dio. Si no, no lo hubiera puesto ahí, no estuviera ahí escrito. Y Él dijo de que si a alguien había defraudado, lo devolvería cuadruplicado, ¿verdad? Amén. Entonces, ese es por eso es que muchas personas a veces... Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De un mensaje que yo hablé anteriormente, que hubo una pequeña pregunta que quedó en el aire, que ¿es pecado ser rico? ¿Verdad que no es pecado ser rico? Las riquezas no son pecado. Porque las riquezas son cosas materiales. Es pecado lo que uno hace. Ponerle amor a las cosas Es materiales. pecado lo que uno hace con esas riquezas. Porque nosotros somos los... Entonces, cuando Jesús le habló al joven rico, ¿verdad? Le dijo... Él sabía de que ese hombre rico estaba atado por sus bienes. Y él sabía de que posiblemente... Él sabía que cuando Jesús le dijera que él vendía todo y se lo diera a los pobres, él no lo iba a hacer. Por eso él dijo, ¿verdad? Que muy difícilmente entrará un hombre rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchas personas pedimos riquezas, pedimos esto, pedimos lo otro, pero no sabemos de que si los vamos a poder manejar. Administrar lo que Dios nos da. Entonces, Amén. Nosotros no lo sabemos, pero Dios lo sabe. Amén. Dios lo sabe. Entonces, si nosotros a veces decimos, ¿verdad? Muchas personas tal vez piden y se la pasan pidiendo a Dios, ¿verdad? Y no reciben. Deberían de preguntarse por qué. Porque Dios sabe que ese dinero No le va a servir. va a ser su destrucción. Puede ser su destrucción. O sea, puede tal vez en ese momento mejorar su situación económica en ese instante, pero esa situación lo puede llevar a la destrucción de su alma. Entonces, son cosas, ¿verdad? ¿Pero es pecado ser rico? No, no es pecado ser rico. Este hombre era rico. Zaqueo era rico. Pero él, cuando Jesús llegó a su corazón, él supo administrar su dinero. Él supo administrar su riqueza.
Entonces, Gloria a Dios. acuérdense que nosotros Gloria a Dios. necesitamos, sí, amén, gloria a Dios, necesitamos aprender a administrar lo que Dios nos da. Amén. Necesitamos aprender lo que Dios, porque Dios no nos va a dar algo que nos va a destruir, porque Él no vino para destruirnos, Él vino para darnos vida eterna. Y lo último que leemos en este mensaje, ¿verdad? Dice, cuando le dijo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, muchas personas no entienden eso, ¿verdad? De que ayer estábamos hablando en una plática sobre eso, ¿verdad? De que hay veces personas en la iglesia, ¿verdad? Que llevan años en la iglesia, años, ¿verdad? Y no ven ningún cambio, no crecen espiritualmente, su relación con Dios ha estado estancada, ¿verdad? Y de repente aparece un pecador como Zaqueo, alguien que robaba, alguien que se drogaba, alguien que una mujer tal vez de la calle, y esa persona de un ratito para otro conoce a Jesús. Amén. Y esa persona se le nota ese gran cambio. Se le nota ese gran cambio cuando conoce a Jesús. Y esa persona empieza a tener una relación con Dios que otras personas envidian. Personas que llevan 20, 30 años en la iglesia y que nunca han tenido ese tipo de relación con Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Jesucristo, nos conformamos simplemente con lo superficial. No queremos conocer a Jesús porque yo creo que aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que Zaqueo, él quería conocer a Jesús, pero él lo quería conocer en verdad, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? La palabra de Dios dice, ¿verdad? Las escrituras dan testimonio de mí. Si quieren conocerlo, aquí están las escrituras. Amén. Las escrituras dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a conocer? Es cierto que Jesús no está pasando por las calles, por los pueblos como en aquellos tiempos, pero su palabra da testimonio de Él. Está en nuestra casa. Él está en nuestros hogares. Él está en nuestros hogares, pero ¿cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo de conocer a Jesús? ¿Cuántos de nosotros nos damos el tiempo de conocerlo? De abrimos la Biblia y empezamos a conocerlo, porque cuando nosotros leemos la palabra estamos conociendo más a Jesús, estamos creando una relación con nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros simplemente nos conformamos con ir a la iglesia una vez a la semana y ya se acabó. No oramos, no leemos, no nada. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer? Yo he escuchado testimonios de personas que dicen, a mí el Señor me cambió, yo era drogadicto, yo era aquello, yo era el otro, dice. Y en 2, 3 semanas, en un mes, yo me leí toda la palabra y la volví a repetir y esto y lo otro. Son personas que cuando Jesús llega a su corazón, ellos lo buscan. Pero lo buscan en serio. Muchas personas llevan años tal vez y no han leído ni la Biblia completa. ¿Por qué? Porque se conforman, simplemente piensan que solo con ir a la iglesia, solo con estar ahí sentados, escuchando un mensaje una vez a la semana, 1 o 2 veces a la semana, piensan que eso es suficiente. No es suficiente. Necesitamos tener ese cambio, porque cuando Jesús viene a nuestros corazones, cambia nuestras vidas. Él cambia nuestras vidas, pero no la va a cambiar simplemente de un día para otro. Nosotros tenemos que buscarlo y tratar de conocerlo más. Amén. Entonces,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay muchas almas perdidas en este mundo, la verdad que la mies es mucha y los obreros son pocos, dijo Jesús, ¿verdad? La verdad que no, hay demasiadas personas que necesitan conocer a Jesús en este mundo. Y nosotros necesitamos llenarnos de su palabra, de su conocimiento, para que un día nosotros podamos hablarle y presentarle a Jesús a una persona que lo necesita. Amén. Amén. Entonces, esta es mi palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y sí que le doy toda la gloria a Dios, porque Él es el que ha puesto estas palabras en mí. Y vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Jesús, Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias porque tú nos has hablado en esta tarde. Y te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor. Tú eres, Señor, quien nos bendice. Tú eres, Señor, el quien nos da vida. Tú eres, Señor, Gracias. quien habla en nuestros corazones.